Bajo el vasto cielo de Arizona, de 1885, el vientre hinchado de Elizabeth Arlor no le impedía reunir cada tarde a los niños con las caras cubiertas de polvo en su escuela, de una sola aula. Su melodiosa voz daba vida a las páginas gastadas, creando mundos en los que estos niños, que nunca habían leído una palabra, podían escapar de la dura realidad de la frontera. Sin que ella lo supiera, en la sombra de la puerta, ya te observaba en silencio noche tras noche, y el corazón del feroz explorador apache se ablandaba con cada historia que ella tejía. Dos mundos, separados por la sangre y la historia, conectados a través del simple acto de contar historias. Lo que comenzó como curiosidad se convirtió en algo que ninguno de los dos podía explicar, algo que podría tender un puente entre décadas de desconfianza entre sus pueblos. Pero, ¿podrían una maestra embarazada y un guerrero que lo había perdido todo forjar un camino hacia el entendimiento? Antes de continuar, contadnos desde donde nos escucháis y, si esta historia os emociona, aseguraos de suscribiros, porque mañana tengo algo muy especial para vosotros. La llama de la lámpara de aceite parpadeaba mientras los dedos de Elizabeth Arlor recorrían la gastada encuadernación de cuero de su ejemplar de la Odisea. 7 meses de gestar una nueva vida le habían provocado un terrible dolor de espalda, pero no cambiaría estas tardes por nada del mundo. El libro había sido el regalo de despedida de su padre antes de que ella se marchara de Boston, antes de conocer la dura realidad del territorio de Arizona, antes de enterrar a su marido Thomas en la tierra dura e implacable de Juniper Creek. Maestra, ¿nos vuelves a leer la parte del monstruo marino?, preguntó el joven Billy Cooper, con su cara pecosa iluminada por la luz ámbar. A sus 10 años, era el mayor de los niños que se reunían para estas sesiones nocturnas no oficiales, y, como la mayoría de los habitantes del asentamiento, no sabía leer ni una sola palabra. Se llama Esila, Billy, corrigió Elizabeth, con dulzura, cambiando el peso del cuerpo para aliviar la presión sobre la columna vertebral. Instintivamente, se llevó la mano al vientre redondeado. Y sí, podemos volver a leer ese pasaje antes de que os vayáis a casa. A través de la única ventana de la escuela, Elizabeth podía ver el asentamiento de Juniper Creek preparándose para la llegada de la noche. En total, 57 almas, la mayoría de las cuales habían llegado en los últimos 5 años. Gente dura con vidas aún más duras, ganaderos, mineros fracasados, granjeros desplazados que buscaban un nuevo comienzo. Toleraban sus clases formales durante el día porque incluso los más obstinados reconocían el valor de la aritmética básica y de saber escribir su nombre. Sin embargo, muchos consideraban frívolas estas sesiones nocturnas de cuentos, llenándoles la cabeza de tonterías en lugar de conocimientos prácticos. Se había quejado el alcalde Wilkins el domingo pasado después de la misa, pero Elizabeth sabía que no era así. Había visto cómo las historias abrían la mente y el corazón de una manera que el aprendizaje memorístico nunca podría. Señorita Arlo, Sarah Jenkins, de 6 años, tiró de la falda de Elizabeth. ¿A tu bebé también le gustarán los cuentos? Elizabeth sonrió, arrugando el contorno de los ojos. Espero que sí, Sarah. He estado leyendo en voz alta todas las noches, así que este pequeño ya conoce bastantes cuentos. Lo que no compartió fue cómo las historias mantenían a raya la soledad, cómo la conectaban con Thomas y los sueños que habían compartido antes de que el derrumbe de la mina se lo arrebatara solo 2 meses después de su llegada, cómo le recordaban la vida culta de Boston que había abandonado voluntariamente por amor y aventura. Hora de terminar, niños, dijo, al ver que las sombras se alargaban. Mañana continuaremos con el viaje de Odiseo a casa. Mientras los niños recogían sus cosas, Elizabeth sintió un cosquilleo familiar en la nuca. Llevaba semanas con la clara sensación de que la observaban durante esas sesiones vespertinas. Se lo había comentado de pasada al sheriff Davis, que había restado importancia a sus preocupaciones. Probablemente sea alguno de los niños Peterson haciendo travesuras. Le había dicho con un gesto de la mano. ¿O es tu estado lo que te pone nerviosa, señora Arlo? Pero Elizabeth sabía que no era ninguna de las dos cosas. Había algo, alguien, ahí fuera,
atraído por sus historias con la misma certeza con la que lo estaban los niños. Después de que el último niño se marchara corriendo a casa, Elizabeth se quedó en su escritorio, acariciándose distraídamente el vientre con una mano mientras con la otra trazaba las letras doradas descoloridas de su libro. Afuera, la tensión entre los colonos y las bandas apaches locales aumentaba con cada mes que pasaba. La semana anterior, se había informado de la desaparición de ganado en el rancho Henderson y se rumoreaba que se habían avistado grupos guerreros en las colinas del norte. Elizabeth suspiró. El miedo de los colonos era comprensible, pero no podía evitar preguntarse por las vidas y las historias de las personas a las que tan rápidamente tildaban de salvajes. Su padre, profesor de antropología en Harvard, le había enseñado que, bajo las diferentes costumbres, se escondían experiencias humanas universales: el amor, la pérdida, la esperanza y el miedo. Guardó con cuidado la Odisea en el pequeño baúl que había debajo de su escritorio, junto a su modesta colección, las obras completas de Shakespeare, Dickens, un volumen de mitos griegos y algunas novelas muy queridas. Los libros eran muy valiosos allí, donde la librería más cercana estaba a 4 días de viaje, en Tucson. Al apagar la lámpara y cerrar con llave la puerta de la escuela, Elizabeth se detuvo y escudriñó la oscuridad al borde de los enebros. La sensación de estar siendo observada se intensificó, y se le puso la piel de gallina a pesar del calor que aún quedaba del día. ¿Hay alguien ahí?, preguntó en voz baja, sin estar del todo segura de querer una respuesta. Solo respondió el viento del desierto, que traía el aroma de la salvia y el aullido lejano de un coyote. Sin embargo, mientras Elizabeth caminaba con cuidado hacia su pequeña cabaña adyacente a la escuela, no podía quitarse de la cabeza la certeza de que, a la noche siguiente, su espectador invisible volvería, y, curiosamente, esa idea le provocaba más curiosidad que miedo. Ya se movía como una sombra entre los enebros. El talismán de pluma de águila que llevaba en el cinturón apenas se agitaba con la brisa del atardecer. Llevaba 3 temporadas observando el asentamiento blanco de Juniper Creek, estudiando sus hábitos, sus debilidades, sus extrañas costumbres. No como preludio de la violencia, esos días ya habían quedado atrás, sino como guardián y explorador de su menguante banda, que acampaba en los altos cañones al este. Sus dedos acariciaron la pluma desgastada, un recordatorio de su deber y del espíritu que lo guiaba. Entre los suyos, se le conocía como el que trae el bien, un nombre que se había ganado con su sabiduría más que con la guerra, aunque en su juventud había conocido bien esta última. Esa noche, como tantas otras, Yate se instaló en su escondite cerca de la escuela de madera. Había descubierto las reuniones nocturnas mientras rastreaba las huellas de un ciervo. El sonido de la voz de la mujer, suave pero que se propagaba en el aire del desierto, lo había atraído más de lo que la sabiduría le habría permitido. Ahora regresaba, noche tras noche, para escuchar. Habían pasado muchas estaciones desde que Yate había perdido a su esposa y a su hijo pequeño a causa de la tos que traían los comerciantes blancos. El dolor lo había vaciado, dejándolo solo incluso entre los suyos. Había canalizado su dolor para convertirse en el mejor explorador de la tribu, y su aislamiento lo hacía perfecto para la solitaria tarea de vigilar las fronteras y leer las señales que otros pasaban por alto. Pero las historias de la maestra embarazada despertaron algo que creías muerto hacía mucho tiempo. A través de las grietas de las paredes de la escuela, Yate había reconstruido las historias de un hombre en un largo viaje de regreso a casa, de monstruos y dioses y pruebas de valor. Aunque solo entendías parte del idioma de la mujer blanca, el ritmo de sus palabras y las expresiones de los niños no necesitaban traducción. Las historias también eran sagradas para su pueblo, el medio por el que la sabiduría se transmitía de una generación a otra. Desde su escondite, Yate vio salir al último niño de la escuela. La mujer permaneció dentro, su silueta visible a la luz de la lámpara mientras se movía con dificultad, con una mano sosteniendo su hinchado vientre. Pronto traería una nueva vida a esta tierra inhóspita. Sus pensamientos se remontaron al consejo celebrado 3 noches antes,
donde los guerreros habían discutido sobre la conveniencia de atacar el asentamiento antes de que llegaran más blancos. Les habían robado ganado, no su banda, sino jóvenes de una tribu vecina ansiosos por demostrar su valía. Ahora todos los apaches serían culpados. Cada temporada se adentran más en nuestros territorios de caza, había argumentado Nantai, el joven orador. No entienden el equilibrio ni el respeto por lo que la tierra nos da. Yaate había permanecido en silencio, pensando en la maestra y sus historias. No todos los blancos eran iguales, al igual que no todos los apaches. Seguían el mismo camino, pero esos matices encontraban poco eco en corazones endurecidos por décadas de promesas incumplidas y derramamiento de sangre. La luz de la escuela se apagó. Yaate se tensó cuando la mujer salió y se detuvo en el umbral, como si sintiera su presencia. Por un momento, creyó que ella miraba directamente hacia su escondite, pero la oscuridad y los enebros lo ocultaban bien. ¿Hay alguien ahí? Su voz denotaba incertidumbre, pero poco miedo. Yaate permaneció inmóvil, respirando lentamente por la nariz, tal y como le habían enseñado de niño. Después de un momento, ella continuó hacia su cabaña, mirando hacia atrás una vez más antes de cerrar la puerta. Él esperó hasta que se apagó la lámpara antes de moverse. Al levantarse para marcharse, su mano rozó el cuchillo que llevaba en la cintura, no las rudimentarias hojas de metal que llevaban los hombres blancos, sino una hoja de obsidiana que había pasado de generación en generación, cuyo filo aún era lo suficientemente afilado como para cortar tendones y huesos si fuera necesario. Pero Yaate no la había desenvainado con ira desde hacía muchas temporadas. Ya había habido suficiente sangre, suficientes niños huérfanos, suficientes mujeres llorando, tanto blancas como apaches. Mañana volvería a los altos cañones, para informar de lo que había observado sobre las rutinas y las defensas del asentamiento. Hablaría de los guardias del ganado y de las patrullas del sheriff, de las fuentes de agua y de las nuevas construcciones que se estaban levantando en el extremo norte, pero no hablaría de la maestra embarazada y de sus historias. Eso se lo guardaría para sí mismo, como una pequeña llama de algo parecido a la esperanza en una tierra donde esos sentimientos escaseaban. Mientras se adentraba silenciosamente en las sombras más profundas, Yaate sabía que volvería a la escuela, no porque el deber lo exigiera, sino porque algo más antiguo y poderoso que el deber lo llamaba para escuchar historias de mares lejanos y largos viajes de regreso a casa, historias no muy diferentes de las que su abuela le había contado junto al fuego hace mucho tiempo. Elizabeth tenía la garganta seca después de casi 2 horas de lectura. Los niños habían estado especialmente atentos esa noche, cuando Odiseo finalmente regresó a Ítaca tras su largo viaje. Cogió la jarra de barro que tenía junto al escritorio y vio que estaba casi vacía. Eso es todo por esta noche, niños, dijo, marcando el lugar con una cinta descolorida. Mañana empezaremos una nueva historia. Cuando se marcharon, Elizabeth se quedó en su escritorio, reacia a terminar la velada. Esos momentos de tranquilidad eran muy valiosos, sin exigencias, sin miradas preocupadas de los vecinos por su estado, sin cuchicheos sobre la locura de una madre viuda que seguía dando clases. La lámpara parpadeó, recordándole que el aceite, como todo en Juniper Creek, se racionaba cuidadosamente. Debería apagarla y retirarse a su cabaña. En lugar de eso, acercó una hoja de papel y comenzó a escribir con su letra clara y fluida. Mi querido Thomas C., sigo escribiéndote estas cartas, aunque nunca las leerás. Los niños han disfrutado hoy del final de la Odisea. Billy Cooper ha declarado que algún día navegará por los mares como Odiseo, aunque sospecho que nunca ha visto más agua en un solo lugar que en Cottonwood Creek después de las lluvias primaverales. El rasgueo de la pluma sobre el papel llenó el silencio. Elizabeth escribió sobre pequeños acontecimientos cotidianos, sobre los movimientos del bebé, sobre sus esperanzas y temores, sobre las conversaciones que habría tenido con su marido si el destino hubiera sido más benevolente. La clara sensación de que la observaban interrumpió sus pensamientos. Elizabeth dejó la pluma y se volvió lentamente hacia la puerta de la escuela, que había dejado entreabierta para que entrara la brisa del atardecer. La sensación era
más fuerte esa noche, casi palpable. Sé que estás ahí, dijo, sorprendida por la firmeza de su voz. Llevas semanas escuchando nuestras historias. El silencio fue la única respuesta, pero Elizabeth estaba segura de haber oído un ligero movimiento en el escalón de madera de fuera. No tengo miedo, continuó, aunque su corazón latía con fuerza. Si te interesan las historias, puedes unirte a nosotros en lugar de esconderte en las sombras. Si te interesan las historias, puedes unirte a nosotros en lugar de esconderte en las sombras. Durante unos segundos, no pasó nada. Entonces, una figura alta llenó la puerta. Elizabeth se llevó la mano a la garganta. Ante ella se encontraba un apache, con los ojos oscuros reflejando la luz de la lámpara. Llevaba polainas de piel de ante y una camisa holgada de algodón que en otro tiempo podría haber pertenecido a un hombre blanco. De su cinturón colgaba un cuchillo junto a lo que parecían plumas y pequeñas bolsas. Tenía el pelo, con algunas canas, recogido con una cuerda de cuero. Elizabeth se llevó la otra mano al vientre en gesto protector mientras se levantaba torpemente de la silla. La jarra de agua se estrelló contra el suelo y se hizo añicos. No te haré daño, dijo el hombre en un inglés cuidadoso y con acento. Solo vengo a escuchar historias. Elizabeth se apoyó en el escritorio. A pesar del miedo que la invadía, la curiosidad pudo más. ¿Hablas inglés? Él asintió con la cabeza. Me lo enseñaron los exploradores del ejército. Hace muchas temporadas. Has estado escuchando las historias. No era una pregunta. Tus palabras. Pareció buscar la expresión adecuada. Viajan a lugares lejanos. Como nuestras historias. La comparación sorprendió a Elizabeth. Antes de que pudiera responder, se oyeron voces y pasos fuera, la patrulla vespertina haciendo su ronda. La postura del apache cambió al instante y sus músculos se tensaron. Se movió con un silencio sorprendente hacia la ventana trasera. Espera, dijo Elizabeth, sin comprender del todo su propia reacción. ¿Cómo te llamas? Se detuvo, con un pie ya en el alféizar. ¿Ya te volverás? La pregunta los sorprendió a ambos. Antes de que él pudiera responder, la puerta de la escuela se abrió de par en par y aparecieron el sheriff Davis y el joven ayudante Collins. Buenas noches, señora Arlow, dijo el sheriff, tocándose el ala del sombrero. Me pareció ver la luz encendida. ¿Todo bien? Elizabeth se dio cuenta de que Yaate había desaparecido de la ventana, silencioso como una sombra. Esbozó una sonrisa y señaló la jarra rota. Me temo que soy un poco torpe en mi estado. Se me resbaló de las manos. El sheriff entrecerró los ojos mientras observaba la habitación. No deberías estar aquí sola tan tarde, especialmente con toda la actividad apache de los últimos días. Henderson perdió ayer 2 terneros más. Solo estaba terminando algunos preparativos para mañana, dijo Elizabeth, recogiendo sus papeles con las manos, rezando para que no temblaran. Déjame acompañarte a casa, se ofreció el ayudante Collins con entusiasmo. A sus 20 años, no ocultaba su admiración por la maestra, viuda o no. Elizabeth les permitió que la acompañaran a su cabaña, respondiendo con cuidadosas negativas a las preguntas del sheriff sobre si había visto o oído algo extraño. Una vez dentro, encendió la lámpara y les dio las gracias por su preocupación. Cuando se marcharon, se quedó un buen rato junto a la ventana, contemplando la oscura línea de enebros más allá de la escuela. En algún lugar, había un hombre llamado Yaate que se había sentido atraído por sus historias de un mundo completamente diferente al suyo. Elizabeth se llevó la mano al vientre y sintió cómo se movía el niño que llevaba dentro. ¡Qué cosa tan extraordinaria!, se susurró, construir un puente con nada más que palabras. Durante las 3 noches siguientes a su encuentro, Elizabeth dejó la puerta de la escuela entreabierta mientras leía a los niños. Cada noche, sentía la presencia de Yaate, pero solo veía su sombra. La 4ª noche, colocó una silla vacía al fondo de la clase, con un significado claro, una invitación. Cuando llegaron los niños, la pequeña Sarah Jenkins fue la primera en darse cuenta de que había un apache sentado en silencio entre las sombras. Su brusca inspiración alertó a los demás, que se volvieron con los ojos muy abiertos y asustados. Niños, dijo Elizabeth con calma,
aunque su corazón latía con fuerza. Este es un amigo al que le gustan vuestras historias. Había decidido no decir su nombre, sin saber si él querría que lo compartieran. No os hará daño, os lo prometo. Villico Oper deslizó la mano hacia la pequeña navaja que su padre le permitía llevar. Mi padre dice que los indios arrancan el cuero cabelludo a los colonos mientras duermen. Elizabeth vio como Yaatee apretaba la mandíbula, pero su expresión permaneció impasible. Tu padre dice muchas cosas, Villico Oper, respondió Elizabeth con firmeza, y esta noche vamos a aprender sobre Perseo y Medusa. Ahora, ¿quién recuerda que es un mito? Poco a poco, la atención de los niños volvió a Elizabeth y su libro, aunque durante toda la sesión lanzaron miradas nerviosas hacia el fondo de la sala. Yaatee permaneció completamente inmóvil, con los ojos fijos en Elizabeth, mientras tejía la historia del héroe que mató a la gorgona de cabello de serpiente, cuando describió la capacidad de Medusa para convertir a los hombres en piedra con una sola mirada. Notó una leve sonrisa en el rostro de Yaatee. Más tarde, mientras los niños salían en fila, oyó a Billy susurrar a su amigo, supongo que por eso el indio se quedó tan quieto, por miedo a convertirse en piedra. Una vez se hubieron marchado, un silencio incómodo llenó la escuela. Elizabeth se entretuvo ordenando papeles, sin saber muy bien cómo proceder con este nuevo y extraño acuerdo. Tu barriga está más grande, observó Yaatee, rompiendo el silencio. ¿Cuándo nacerá el niño? Elizabeth se llevó una mano al abdomen redondeado. 2 meses, quizá menos. Es difícil saberlo con certeza. Él asintió. ¿Te duele a menudo? ¿Cómo lo sabes?, preguntó Elizabeth, sorprendida. Te veo moverse en la silla. Presiona aquí, indicó la parte baja de la espalda. Nuestras mujeres hacen lo mismo. Elizabeth sonrió a pesar suyo. Sí, por la noche me duele muchísimo. Yaatee metió la mano en una de las pequeñas bolsas de su cinturón y sacó lo que parecían hojas y flores secas. Las colocó sobre el escritorio. Prepara un té, te ayudará con el dolor y a dormir. Vaciló y añadió, no es peligroso para el niño. Elizabeth se quedó mirando las hierbas, conmovida por el gesto inesperado. Gracias, tú cuentas la historia de la mujer serpiente. Nosotros también tenemos historias de seres así, mujeres que se transforman en serpientes, águilas, osas. ¿En serio? El interés académico de Elizabeth se despertó. Los griegos los llamaban metamorfos. Todas las culturas parecen tener cuentos de transformaciones mágicas. Yaatee asintió. Las palabras también cambian de forma. Las palabras en inglés, las palabras en apache, sonidos diferentes, significados iguales. Durante la semana siguiente, la presencia de Yaatee dejó de ser tan extraña. El miedo de los niños fue dando paso a la curiosidad, sobre todo cuando Elizabeth empezó a incorporar elementos de las historias que él le contaba después de las sesiones. Los apaches creen que las estrellas son las hogueras de los espíritus, les dijo una tarde, contándoles lo que Yaatee le había explicado. Igual que los griegos veían héroes y animales en el cielo nocturno. Inevitablemente, comenzaron los chismes en el pueblo. Elizabeth escuchó susurros en los servicios religiosos del domingo, miradas preocupadas y murmullos de desaprobación sobre su simpatía por los indios. El alcalde Wilkins la acorraló fuera de la iglesia. Sra. Arlow, se habla de su visitante durante la hora del cuento. Simplemente le interesa la literatura, alcalde, respondió Elizabeth, mirándolo fijamente a los ojos. No es motivo de preocupación. No son gente civilizada, señora. Estás poniendo en peligro a esos niños. Con todo respeto, señor. El único peligro es su ignorancia. Esa noche, Elizabeth esperó más de lo habitual, sin saber si Yaatee aparecería después del aumento de la vigilancia. Justo cuando se disponía a apagar la lámpara, su silueta familiar llenó la puerta. Las negociaciones sobre el asentamiento, dijo con expresión grave, dicen que traes peligro. La gente teme lo que no entiende, respondió Elizabeth, repitiendo inconscientemente las palabras de su padre. Yaatee se acercó a su escritorio y sacó algo de una bolsa, un pequeño adorno de intrincada factura, hecho de cuero, cuentas y una diminuta pluma de águila. Para la cuna del niño,
explicó, colocándolo ante ella. Protección, que tengas buenos sueños. Elizabeth levantó el delicado adorno, profundamente conmovida por su artesanía y su significado. Es precioso, gracias. Sus dedos se rozaron cuando ella aceptó el regalo y, durante un instante, ninguno de los dos dijo nada. A la luz de la lámpara, Elizabeth se fijó en detalles que no había visto antes: una fina cicatriz a lo largo de la mandíbula, la profundidad de sus ojos oscuros, las canas que salpicaban su cabello y que hablaban de la sabiduría adquirida a lo largo de los años. ¿Por qué vienes aquí?, preguntó ella finalmente. Seguro que también te pone en peligro. Ya te consideró cuidadosamente su pregunta. Las historias son medicina. Durante muchas estaciones, solo escuché historias de guerra, historias de muerte. Tus historias hablan de regreso, de hogar. Tocó ligeramente el adorno de la cuna. Todos los niños necesitan historias. Los niños apaches, los niños blancos. Tu hijo. En ese momento, Elizabeth comprendió algo profundo sobre el hombre que tenía delante, que bajo sus enormes diferencias se escondía un reconocimiento compartido de lo que realmente importaba: la transmisión de la sabiduría, la crianza de la siguiente generación, el poder curativo de las palabras. Mañana, dijo ella, quizá podrías compartir una de tus historias con nosotros. Las lluvias primaverales llegaron con una furia inesperada a Juniper Creek. Durante 3 días, el agua cayó a cántaros desde un cielo plomizo, convirtiendo las calles de tierra del asentamiento en ríos de barro, y poniendo a prueba las estructuras construidas apresuradamente en la ciudad fronteriza. Elizabeth se despertó a la 4ª mañana con un sonido que le hizo encogerse el corazón, un crujido lento y chirriante seguido del inconfundible estruendo de los adobes al caer. Se echó un chal sobre el camisón y salió corriendo a pesar de la llovizna. La escena que se encontró confirmó sus temores. La pared este de la escuela se había derrumbado parcialmente, dejando un enorme agujero por donde normalmente entraba la luz del sol matutino. Los ladrillos de barro yacían esparcidos y disolviéndose en charcos, dejando al descubierto la estructura de madera que había debajo. «Oh, no», susurró, con una mano instintivamente acunando su vientre de 8 meses. Al mediodía, la mitad del asentamiento se había reunido para evaluar los daños. El alcalde Wilkins hurgó en el adobe, desmoronado con su bastón, desprendiendo más partículas con cada golpe. «Mal mezclado», declaró. «No hay suficiente paja para aglutinarlo y la arcilla es demasiado arenosa». El sheriff Davis asintió con la cabeza. Lo construyeron con prisas. Toda la estructura podría estar comprometida. Elizabeth sintió una oleada de desesperación. «Seguro que se puede reparar, ¿no?». Los hombres intercambiaron miradas que le hicieron encogerse el estómago. «Esta noche habrá una reunión en el pueblo», anunció el alcalde Wilkins a la multitud reunida. «Discutiremos nuestras opciones». Mientras la multitud se dispersaba, el ayudante Collins se quedó junto a Elizabeth. «No se preocupe, señora Arlow, seguro que se nos ocurrirá algo», pero las palabras tranquilizadoras del joven sonaban huecas. Elizabeth había visto los cálculos que se hacían en la mente del alcalde, el coste de las reparaciones frente al valor percibido de la educación en un asentamiento fronterizo donde la supervivencia tenía prioridad sobre el aprendizaje. Esa noche, el pueblo se reunió en la iglesia, el único edificio lo suficientemente grande como para albergar a todos. Elizabeth se sentó cerca del frente, incómoda al escuchar los susurros a sus espaldas, no solo sobre la escuela, sino también sobre su estado y su controvertido visitante. El alcalde Wilkins dio inicio a la reunión. «Como todos saben, la escuela ha sufrido daños importantes. La pregunta que se nos plantea es si debemos repararla ahora o esperar hasta después de la cosecha, cuando podamos contar con más mano de obra y recursos». «¿Por qué repararla?», gritó Henderson, el ganadero que había perdido ganado en supuestas incursiones apaches. «Mis hijos han aprendido todo lo que necesitan trabajando la tierra. Leer cuentos fantásticos no pone comida en la mesa ni impide que los indios roben el ganado». Varias voces murmuraron en señal de acuerdo. «La escuela enseña más que cuentos», intervino Elizabeth,
levantándose torpemente. Vuestros hijos aprenden matemáticas para llevar las cuentas, a escribir para comunicarse con proveedores lejanos y geografía para comprender los territorios que nos rodean. La señora Arlo tiene razón, dijo la señora Cooper, la madre de Billy. Mi hijo ya sabe sumar mejor que su padre. Esto provocó algunas risitas y una mirada de enfado del señor Cooper. Además, continuó Elizabeth, envalentonada, la escuela es más que un lugar de aprendizaje, es donde nos reunimos para celebrar eventos sociales, donde se reúnen los comités, ¿dónde recibís a los apaches?, interrumpió Henderson, con voz acusadora. Se hizo un silencio tenso en la iglesia. Enseño a cualquiera que quiera aprender, respondió Elizabeth con serenidad. El conocimiento no tiene raza ni lealtad. Bonitos sentimientos, dijo el alcalde Wilkins, aclarando la garganta, pero no resuelven el problema práctico que tenemos ante nosotros. Hay que reconstruir el muro con materiales adecuados y nuestros recursos son limitados. ¿Y si la tapamos con tablas por ahora?, sugirió el herrero. Así aguantamos hasta el otoño y entonces decidimos. Elizabeth sintió que el futuro de su escuela, su razón de ser en aquel lugar inhóspito, se le escapaba de las manos. Los niños se merecen algo mejor que una ruina tapiada, dijo con más firmeza de la que esperaba. Propongo que empecemos las reparaciones de inmediato. Yo misma supervisaré el trabajo. La risa se extendió entre la multitud. ¿En tu estado?, gritó alguien. Puedo mezclar adobe, insistió Elizabeth. He visto cómo se hace. Lo que necesitamos es arcilla adecuada, no la tierra arenosa que hemos usado antes. Y sé dónde encontrarla. No mencionó que ese conocimiento se lo había proporcionado ya a T.E., quien le había descrito los depósitos de arcilla de gran calidad que había en un cañón al este. El debate continuó durante otra hora, con el asentamiento dividido entre la acción inmediata y el aplazamiento. Al final, el alcalde Wilkins pidió que se votara. ¿Quiénes están a favor de posponer las reparaciones hasta después de la cosecha? Se levantaron las manos, primero la de Henderson, seguida de casi la mitad de la sala. ¿Quiénes están a favor de las reparaciones inmediatas, si los recursos lo permiten? Elizabeth contuvo la respiración mientras se levantaban las manos. La señora Cooper, el herrero, varios granjeros cuyos hijos asistían a la escuela. El recuento parecía igualado. La moción de aplazamiento se rechaza por 2 votos, anunció el alcalde a regañadientes. Pero señora Arlow, debo insistir en que permita a los hombres encargarse del trabajo físico. Sura, Estado exige prudencia. Elizabeth asintió, ocultando su alivio. Por supuesto, alcalde, yo solo daré consejos sobre los materiales necesarios. Cuando la reunión se dispersó, Elizabeth notó que una sombra se movía más allá de la ventana de la iglesia. Sin ver su rostro, supo que ya te había estado escuchando. Más tarde esa noche, mientras se preparaba para acostarse en su cabaña, alguien llamó suavemente a la ventana. Elizabeth corrió la cortina y vio el rostro solemne de Yaate en la oscuridad. Lo he oído, dijo él simplemente. Las paredes de la escuela se han derrumbado. Sí, respondió ella, pero las reconstruiremos. Sé dónde está la arcilla de la que hablabas. Es la mejor, lo suficientemente resistente como para soportar muchas lluvias. El corazón de Elizabeth se aceleró. ¿Puedes enseñarme dónde está? Yaate asintió. A 3 días de viaje, en territorio apache. La implicación era clara. Ningún colono se aventuraría allí voluntariamente, y ningún hombre de Juniper Creek seguiría a una maestra embarazada y a un guía apache a tierras prohibidas. Iré contigo, dijo Elizabeth, sorprendiéndose a sí misma con la certeza de su voz. Apenas había amanecido cuando Elizabeth dejó una nota cuidadosamente escrita sobre la mesa de su cabaña. Me he ido a buscar materiales adecuados para reparar la escuela. Volveré en 3 días. Era Arlow, lo suficientemente vaga como para no alarmar, pero lo suficientemente específica como para evitar que la buscaran. Eso esperaba. Ya te esperaba en el extremo este del asentamiento, acompañado de un pequeño pony, no uno de los caballos altos y musculosos que montaba la caballería,
sino una bestia robusta más adecuada para viajar por el desierto. Para ti, dijo, señalando al animal, caminar no es bueno para una mujer embarazada. Elizabeth asintió con gratitud. Embarazada de 8 meses, dudaba de su capacidad para realizar un viaje así a pie. Yaate la ayudó a montar, con manos fuertes y seguras, mientras la sujetaba. ¿Cuánto vamos a viajar hoy?, preguntó ella, ajustándose en la sencilla manta que le servía de silla. En respuesta, Yaate desplegó un trozo de piel de ante de su bolsa. En él había dibujado un mapa rudimentario pero eficaz, marcado con símbolos apaches. Señaló una línea que representaba una cadena de colinas. El sol estará aquí cuando lleguemos a este lugar, dijo, indicando el mediodía. Allí hay buena agua. Descansaremos durante las horas de calor y continuaremos cuando el sol empiece a ponerse. Al ponerse en marcha, Elizabeth sintió una mezcla de emoción y temor. No se había alejado más de unos pocos kilómetros del asentamiento desde su llegada, 2 años atrás. La inmensidad del desierto se extendía ante ellos, pintada con los suaves tonos rosados y dorados de la luz de la mañana. Yaate caminaba delante, con paso firme pero mesurado para adaptarse a su condición. Solo llevaba una pequeña mochila, su cuchillo y lo que parecía un arco corto de caza colgado a la espalda. Se movía con la tranquila confianza de quien lee el terreno con la misma facilidad con la que Elizabeth lee sus libros. La mañana transcurrió en relativo silencio. De vez en cuando, Yaate se detenía para señalar una planta o un animal, nombrándolo primero en apache y luego en inglés. Elizabeth se encontró catalogando mentalmente estas pequeñas lecciones, almacenando conocimientos sobre la artemisa del desierto, los arbustos de creosota y las huellas de liebres y coyotes. Al mediodía, el sol pegaba sin piedad. Fiel a su palabra, Yaate los llevó a un pequeño manantial escondido entre las rocas. El agua brotaba clara y fresca, un hallazgo milagroso en el paisaje árido. ¿Cómo sabías que esto estaba aquí?, preguntó Elizabeth después de beber profundamente. Me lo enseñó mi abuelo. A él se lo enseñó su abuelo. Yaate señaló unas marcas tenues en una piedra cercana. Son señales para quienes saben leerlas. Elizabeth estudió los símbolos desgastados. Son como libros escritos en piedra. Yaate lo pensó y luego asintió. Sí, es la historia del agua, una historia muy antigua. Mientras descansaban a la escasa sombra de un enebro, Elizabeth sintió que el bebé se movía dentro de ella. Hizo una mueca de dolor al sentir una patada especialmente fuerte. El niño es fuerte, observó Yaate. Es una buena señal. Eso espero, respondió Elizabeth, llevándose instintivamente la mano al vientre. A veces me preocupa criar a un niño sola en un lugar tan inhóspito. Muchas mujeres apaches crían a sus hijos solas cuando los guerreros no regresan. La tribu ayuda. Nadie está realmente solo. Para los colonos es diferente, dijo Elizabeth. Aún no hemos aprendido a ser una tribu. Todos siguen centrados en su propia supervivencia. Yaate guardó silencio durante un momento. Esa es la debilidad del hombre blanco. Solo ve al individuo, no al conjunto. La observación le pareció profundamente cierta a Elizabeth. ¿Por eso me has ayudado? Para demostrarme que hay otra forma de vivir. Él se encogió de hombros. Te ayudo porque cuentas historias. Las historias mantienen vivo el espíritu de las personas. Se golpeó el pecho. Cuando perdí a mi mujer y a mi hijo por la enfermedad de la tos, olvidé todas las historias. Me volví como una piedra. Tus historias hacen grietas en la piedra. La revelación personal sorprendió a Elizabeth. Era lo más que había compartido sobre sí mismo. Siento lo de tu familia, dijo ella en voz baja. Ya fue hace mucho tiempo. Su tono indicaba que el tema estaba cerrado. Reanudaron el viaje, a última hora de la tarde, y el paisaje fue cambiando poco a poco a medida que avanzaban hacia el este. El desierto ya no dio paso a un terreno más accidentado, con antiguos ríos de lava y arroyos más profundos excavados por las inundaciones estacionales. Elizabeth se maravilló ante las formaciones que solo había vislumbrado desde la distancia. Al caer la tarde, Yaate eligió un hueco protegido para acampar. Recogió con destreza unos matorrales para hacer una pequeña hoguera y desapareció. Un momento,
regresando con una liebre del desierto que había cazado de algún modo durante su breve ausencia. Tienes que enseñarme cómo lo has hecho, dijo Elizabeth mientras él preparaba el animal para cocinarlo. Es un tipo de lección diferente, respondió él con una leve sonrisa. No se aprende en los libros. Después de su sencilla cena, se sentaron en silencio, disfrutando de la compañía y contemplando las estrellas que iban apareciendo. La inmensidad del cielo nocturno en el desierto nunca dejaba de sorprender a Elizabeth, tan diferente de los horizontes cercanos de Boston. En tus historias, dijo Yaate de repente, el hombre Odiseo viaja durante muchos años para llegar a casa. Sí, respondió Elizabeth, sorprendida de que él hubiera seguido tanto el relato. 10 años, ¿por qué no se rinde? ¿Por qué no construye un nuevo hogar? Elizabeth reflexionó sobre la pregunta, porque el hogar no es solo un lugar, es donde está tu corazón, donde comenzó tu historia. Yaate asintió lentamente, los apaches lo entendemos. La tierra y la gente no pueden separarse, ambas son sagradas. Cuando el fuego se convirtió en brasas, Elizabeth se envolvió en la manta que Yaate le había dado. A pesar de la dureza del suelo bajo ella y los dolores del embarazo, sintió una extraña paz en ese lugar salvaje, como si por fin estuviera viendo el verdadero rostro de la tierra que había llamado hogar durante 2 años. Mañana, dijo Yaate mientras se acomodaba al otro lado del fuego moribundo, entraremos en territorio apache. Serás la primera mujer blanca que muchos habrán visto, pero tú llevas vida, eso te hace sagrada, recuérdalo. Con esas palabras, flotando en la oscuridad estrellada, Elizabeth se sumió en un sueño sin sueños, acunada por el antiguo desierto. A mediodía del segundo día de viaje, el paisaje se transformó drásticamente. El desierto abierto dio paso a formaciones elevadas de arenisca roja, en las que enredados enebros se aferraban imposiblemente a las paredes escarpadas. Elizabeth se quedó hipnotizada por los colores cambiantes, óxido, ámbar, vermellón que el sol proyectaba sobre la antigua piedra. Precioso, murmuró, casi para sí misma. Nte ego, respondió Yaate, significa hermoso, pero también santo. En tu idioma, las palabras se separan. En apache, fluyen juntas. Siguieron un estrecho sendero que parecía desaparecer en la roca sólida, solo para reaparecer tras cada curva. Sin la guía de Yaate, Elizabeth sabía que se habría perdido irremediablemente en cuestión de minutos. Pocos ojos blancos han visto este lugar, dijo él, ayudándola a desmontar en un tramo especialmente empinado. Ni siquiera los soldados que cazan apaches conocen estos caminos. Gracias por confiar en mí, dijo Elizabeth, comprendiendo el significado de sus palabras. Él asintió con la cabeza. Respetas las historias. Estas rocas guardan las historias más antiguas de mi pueblo. Al doblar la última curva, un cañón escondido se abrió ante ellos, y su magnitud dejó a Elizabeth sin aliento. Paredes escarpadas se elevaban cientos de metros por 3 lados, rayadas con capas de piedra roja, naranja y blanca. Un pequeño arroyo discurría por el centro, alimentando una franja de vegetación verde, álamos, sauces y plantas que Elizabeth no sabía nombrar. Pero lo más llamativo era el color de la tierra cerca del arroyo, un rojo intenso y profundo que parecía brillar a la luz de la tarde. La arcilla, susurró Elizabeth. Yaate asintió. La mejor arcilla para construir. Resistente, aguanta muchas lluvias. Se arrodilló y cogió un puñado, dejándolo pasar entre sus dedos. Mezclada con fibra de yuca, no con paja. Dura generaciones. Elizabeth siguió su ejemplo y tocó la tierra de grano fino. A diferencia del suelo arenoso utilizado en las paredes de la escuela, esta arcilla tenía una textura suave, casi sedosa. Es perfecta, dijo. ¿Cómo vamos a llevar suficiente? En respuesta, Yaate sacó varias bolsas de cuero de su mochila. Llénalas, enséñales a los colonos a mezclarla bien. Luego pueden traer carros para recoger más. Mientras Elizabeth ayudaba a llenar las bolsas con arcilla, se fijó en las marcas de las paredes del cañón, huellas de manos, figuras de animales, espirales y símbolos que no podía descifrar. Los hicieron los antiguos, explicó Yaate.
siguiendo su mirada. No los apaches, sino los que vinieron antes, sabían que este lugar era sagrado. Elizabeth se acercó a la pared y estudió los antiguos pictogramas con fascinación académica. Tenemos algo similar en mi mundo: jeroglíficos de Egipto, pinturas rupestres de Francia, formas primitivas de escritura. No es escritura, corrigió Yaate con suavidad. Memoria viva, los símbolos respiran, hablan a quienes saben escuchar. La guió a lo largo de la pared, señalando varias figuras. Esto habla de una gran sequía. Esto muestra el camino de los espíritus de las estrellas. Aquí, la llegada del caballo a nuestro pueblo. A Elizabeth le llamó la atención el paralelismo con sus queridos libros. Estas son vuestras bibliotecas, ¿verdad? Vuestra forma de preservar el conocimiento a través de las generaciones. Yaate lo pensó. Sí, pero no encerradas, abiertas al cielo y a la tierra, parte de la tierra. Trabajaron toda la tarde, recogiendo no solo arcilla, sino también ciertas plantas que Yaate identificó por sus propiedades aglutinantes y medicinales. Elizabeth anotó cuidadosamente cada una de ellas, decidida a recordar su preparación. Al caer la tarde, nubes oscuras se acumularon sobre el borde del cañón. El aire se volvió pesado con el olor de la lluvia. No podemos irnos esta noche, dijo Yaate, mirando al cielo. Los caminos se vuelven peligrosos con la lluvia. Refugiémonos en la cueva. La condujo a una abertura en la pared del cañón, una cueva poco profunda, erosionada por siglos de viento y agua. En el interior, antiguas huellas de manos marcaban el techo de piedra. Muchos se han refugiado aquí antes que nosotros, dijo, preparando una pequeña hoguera cerca de la entrada. La tormenta estalló justo cuando caía la noche, y la lluvia caía en cortinas plateadas sobre la entrada de la cueva. Los truenos resonaban en el cañón, amplificados por las paredes de piedra hasta convertirse en algo primitivo y sobrecogedor. Elizabeth se sentó envuelta en su manta, observando cómo los relámpagos iluminaban el cañón en breves momentos eléctricos. A pesar de su estado y del duro viaje, se sentía extrañamente en paz. En Boston nos escondemos de las tormentas, dijo. Aquí, parece que estemos presenciando la creación misma. Yaate asintió. Bien dicho, los apaches. Creemos que las grandes tormentas son el aliento de los espíritus de las montañas. Nos recuerdan que somos pequeños. Mientras el fuego crepitaba entre ellos, Elizabeth se encontró compartiendo historias de su infancia, la biblioteca de su padre, el jardín de su madre, sus primeros sueños de aventura que finalmente la habían llevado al oeste. A su vez, Yaate habló de su juventud, de su formación como explorador, de cómo aprendió a conocer el vasto territorio de su pueblo palmo a palmo. Describió el mundo cambiante que había presenciado, la llegada de más colonos blancos cada año, la reducción de las tierras donde los apaches podían moverse libremente. ¿Tu marido?, preguntó de repente. ¿Cómo murió? La franqueza de la conversación apache ya no sorprendía a Elizabeth. En un derrumbe en una mina. Thomas vino al oeste con el sueño de encontrar plata. En cambio, solo encontró rocas y oscuridad. Pero te quedaste. Elizabeth apoyó las manos sobre el vientre. Al principio, porque no tenía a dónde ir. Luego, porque los niños me necesitaban. Ahora, hizo una pausa, pensativa. Ahora, porque se ha convertido en mi hogar, a pesar de todo. Yaate guardó silencio durante un largo rato. A veces, el hogar nos encuentra a nosotros. No siempre lo encontramos. A la luz titilante del fuego, con la lluvia golpeando el exterior de su refugio y las antiguas huellas de mano sobre ellos, Elizabeth sintió que la verdad de sus palabras se asentaba en lo más profundo de su ser, una conexión con esta tierra, dura y hermosa que trascendía sus orígenes orientales. Mañana, dijo Yaate, te mostraré dónde crecen las hierbas curativas, para el momento del nacimiento. Elizabeth asintió con gratitud, observando cómo él añadía más leña al pequeño fuego, una luz que mantenía a raya la vasta oscuridad, muy parecida a su escuela en el desierto. La mañana después de la tormenta trajo un cielo despejado, pero también una pesadez en el aire que Elizabeth no había notado antes. Yaate también parecía diferente, más alerta,
con los ojos constantemente escudriñando el borde del cañón mientras recogían las últimas hierbas y se preparaban para partir. ¿Pasa algo?, preguntó Elizabeth, luchando por montar. El pony con sus bolsas de arcilla roja, Yaate la ayudó a subir antes de responder. Han pasado otros por aquí, durante la noche, apaches y hombres blancos, señaló una cresta lejana. Los exploradores apaches nos observaban desde allí, y los caballos de los soldados dejaron huellas más allá del borde oriental. A Elizabeth le recorrió un escalofrío a pesar del calor de la mañana. ¿Nos causarán problemas? Quizá. Ató las bolsas de arcilla a los flancos del pony. Volveremos por otro camino. Es más largo, pero más seguro. Al abandonar el refugio del cañón, Elizabeth se dio cuenta de que Yaate había desencajado su arco y ahora lo llevaba listo, con una flecha colocada sin tensar. Su actitud despreocupada había dado paso a la tensión vigilante de un depredador que intuye el peligro. Viajaron en silencio, siguiendo senderos tan tenues que Elizabeth no los habría visto sin su guía. Al mediodía, habían avanzado menos que el día anterior, ya que el camino les obligaba a desmontar con frecuencia para sortear las dificultades del terreno. Durante un breve descanso a la sombra de una enorme roca, Yaate se puso de repente rígido, hizo un gesto para que guardaran silencio y luego señaló el suelo junto al sendero. Al principio, Elizabeth no vio nada extraño, pero luego se fijó en que el suelo estaba removido. Había huellas de pezuñas, parcialmente ocultas por alguien que había intentado borrar las marcas. Yaate se arrodilló y examinó las huellas con ojo experto. Al cabo de un momento, se levantó, sacó una flecha de su carcaj y la partió por la mitad. ¿Qué significa eso?, susurró Elizabeth. Una partida de guerra, respondió él con gravedad. Jóvenes de la banda de Red Knife rompen flechas antes de las incursiones como promesa a sus enemigos. ¿Nos atacarán? A ti no. Su expresión era grave, pero me restarían méritos por viajar con una mujer blanca. Elizabeth sintió el peso de lo que él estaba arriesgando para ayudarla. Lo siento, no me había dado cuenta. La decisión fue mía, la interrumpió él. Pero ahora debemos tener más cuidado. Continuaron a un ritmo más rápido. Yaate daba vueltas o cambiaba de dirección con frecuencia. Elizabeth perdió toda noción de la dirección que llevaban, confiando por completo en su orientación. Le dolía la espalda por las horas que llevaba montada en el pony, y el bebé parecía inusualmente activo, respondiendo a su ansiedad con movimientos enérgicos. A última hora de la tarde, coronaron una pequeña elevación y Yaate detuvo bruscamente el pony y se agachó. Elizabeth siguió su mirada y vio polvo en el horizonte, jinetes que se movían en paralelo a su camino. Bluecoats, dijo, utilizando el término apache para referirse a los soldados de caballería. Una patrulla de Fort Defiance. Quizá buscan al grupo guerrero. ¿Nos ayudarían?, preguntó Elizabeth. El rostro de Yaate se ensombreció. Si ven a un apache con una mujer blanca, disparan primero y nunca hacen preguntas. Los condujo a un caucho seco donde estarían ocultos de miradas distantes. El desvío añadió kilómetros a su viaje, obligándolos a acampar cuando aún les quedaba un día de viaje hasta Juniper Creek. Esa noche no encendieron fuego. Elizabeth se acurrucó bajo su manta, ya que la noche primaveral era inesperadamente fría después de la puesta del sol. Observó a Yaate, sentado inmóvil al borde del campamento, escuchando la oscuridad del desierto. Deberías dormir, dijo en voz baja. Yo puedo vigilar un rato. Él negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. Te despertaré antes del amanecer. A pesar del cansancio, Elizabeth concilió un sueño intranquilo. Sus sueños eran turbulentos, imágenes de persecuciones, de Thomas atrapado en la mina derrumbada, de su hijo nonato llorando en la oscuridad. Se despertó con un grito ahogado y encontró la mano de Yaate sobre su hombro. Silencio, susurró él. Vienen jinetes. En la penumbra que precedía al amanecer, Elizabeth apenas distinguía su silueta tensa. Había llevado el pony más adentro del cauce y ahora estaba agachado a tu lado, con el arco en la mano. Pasaron unos minutos en un silencio angustioso. Entonces se oyó el sonido de cascos, varios caballos avanzando al paso,
pasando a no más de 50 metros de donde estaban. A través de los huecos entre los arbustos, Elizabeth vio a los jinetes, 5 hombres vestidos con pieles de ante y mocasines, con rifles en las sillas de montar y plumas atadas al pelo. Yaate apretó la mandíbula. Son los hombres de Red Knife. Persiguen a los casacas azules que vimos ayer. Después de que los jinetes pasaron, permaneció inmóvil durante largos minutos, asegurándose de que se habían ido de verdad. Finalmente, exhaló lentamente. Debemos irnos ahora, nos espera más peligro. Viajaron sin descanso durante toda la mañana, con Yaate acelerando el paso a pesar de la incomodidad de Elizabeth. Al mediodía, aparecieron puntos de referencia familiares, las distintivas colinas gemelas que se alzaban como centinelas al noroeste de Juniper Creek. Casi hemos llegado, dijo Elizabeth con alivio. Yaate negó con la cabeza. Aún no estamos a salvo. Hay demasiados ojos en estas colinas. Como para confirmar sus palabras, se oyó un disparo y la bala impactó en una roca cercana con un estruendo seco. Yaate bajó a Elizabeth del pony con un movimiento rápido y se colocó entre ella y la dirección del disparo. Quédate agachada, ordenó, colocando una flecha en el arco. Una voz llamó desde detrás de un saliente rocoso más adelante. Ya estás lo suficientemente lejos, indio. Aléjate de la mujer blanca. Elizabeth reconoció la voz. Era Henderson, el ranchero. Señor Henderson, gritó, no dispares, no me retienen. Señora Arlo, la confusión se reflejó en la voz del hombre. ¿Qué diablos haces aquí con un apache? Por favor, baja el arma, suplicó ella. Me está ayudando a reunir materiales para reparar la escuela. Se produjo un momento de tenso silencio. Entonces Henderson salió de detrás de las rocas, con el rifle aún en ristre. Otros 2 hombres del asentamiento, Simpson y Taylor, aparecieron a su lado, todos mirando a Yaate con hostilidad manifiesta. Señora, en tu nota no decías nada de irte con un salvaje, dijo Henderson, sin apartar el rifle del pecho. De Yaate, llevamos buscándote desde ayer, dijo Elizabeth, acercándose a Yaate. Este hombre tiene un nombre. Se llama Yaate y ha arriesgado su vida para ayudarme a encontrar arcilla adecuada para la escuela. Los hombres parecían poco convencidos, con la mirada fija en las alforjas del pony y en el arco aún tensado de Yaate. Baja eso, piel roja, gruñó Simpson. Yaate miró a Elizabeth. Ella asintió ligeramente y él bajó lentamente el arma. El enfrentamiento acababa de comenzar. El enfrentamiento continuó, con una tensión tan densa como el calor del verano. El rifle de Henderson seguía apuntando a Yaate, mientras Simpson y Taylor se dispersaban, formando un semicírculo a su alrededor. Se habían colocado, con el río poco profundo a sus espaldas, cortando la ruta más directa hacia Juniper Creek. Aléjese de él, señora Arlo, dijo Henderson. La acompañaremos de vuelta al pueblo. Elizabeth se mantuvo firme. Ya te lo he dicho, señor Henderson. Estoy aquí por voluntad propia. Yaate me ha mostrado dónde encontrar arcilla adecuada para reconstruir la escuela. ¿Arcilla? Simpson escupió al suelo. ¿Esperas que creamos que un valiente apache arriesgó su vida para ayudarte a encontrar barro? Mira en las alforjas, dijo Elizabeth señalando al pony. Con ese material se pueden construir paredes que no se derrumbarán con la primera lluvia de primavera. Taylor, el más joven de los 3 hombres, miró nervioso a sus compañeros. Quizá deberíamos comprobarlo, Henderson. No le quites la pistola, ordenó Henderson, avanzando con cautela hacia el pony. Abrió una bolsa y dejó que la arcilla de color rojo intenso se deslizara entre sus dedos. Podría ser un truco, murmuró, aunque la duda se había apoderado de su voz. Elizabeth sintió que el bebé se movía incómodo, respondiendo a su tensión. Se colocó una mano protectora sobre el vientre, tratando de proyectar una calma que no sentía. El movimiento llamó la atención de Taylor. Señora, no debería estar aquí en su estado, dijo, con verdadera preocupación en su joven rostro. ¿Qué pensaría su marido si estuviera vivo? Thomas pensaría que estoy haciendo lo que hay que hacer, respondió Elizabeth con serenidad. Los niños necesitan ir a la escuela.
Yaate había permanecido en silencio durante toda la conversación, con una postura alerta pero no amenazante. Ahora habló, con voz tranquila pero clara para que los hombres la oyeran. La mujer enseña, yo respeto eso, mi pueblo respeta el conocimiento. Señaló las bolsas, buena arcilla, paredes resistentes, sin trucos. El rostro de Henderson se endureció al oír la voz de Yaate. Cállate, indio, nadie te ha preguntado. Yo le estoy preguntando, dijo Elizabeth con firmeza, y les pido a todos ustedes que bajen las armas. Vamos a regresar pacíficamente a Juniper Creek. No hay necesidad de tanta hostilidad. No hay necesidad, gritó Henderson. Hace 2 días mataron 3 reses en mi finca del norte. Sin duda, obra de los apaches, probablemente sus amigos. La expresión de Yaate permaneció impasible, pero Elizabeth vio cómo se le tensaba un músculo de la mandíbula. Culpas a todos los apaches por las acciones de unos pocos, dijo. ¿Acaso responsabilizarías a todos los blancos por un solo ladrón? No es lo mismo, intervino Simpson. Es exactamente lo mismo, insistió Elizabeth. Le empezaba a doler mucho la espalda de estar tanto tiempo de pie, pero se negó a mostrar debilidad. Ahora vamos a cruzar este río y volver al pueblo. Podéis acompañarnos, pero no voy a permitir que tratéis a Yaate como a un criminal. Henderson mantuvo el dedo en el gatillo del rifle. ¿Y si insistimos en llevarte de vuelta sin él? Entonces tendrás que arrastrarme, respondió Elizabeth, sorprendiéndose a sí misma con su vehemencia. La confrontación podría haber ido a más si la naturaleza no hubiera intervenido. Desde río arriba llegó un ruido sordo que se hizo cada vez más fuerte. Todas las cabezas se volvieron hacia el ruido. Una riada, gritó Taylor, señalando la repentina avalancha de agua fangosa que surgía de la curva. El cielo despejado de la mañana había ocultado las señales de las fuertes lluvias en las montañas del norte. Ahora, el estrecho lecho del río, lo suficientemente seco como para cruzarlo fácilmente unos minutos antes, se estaba llenando rápidamente con un torrente agitado de agua cargada de escombros. A terreno más alto, ordenó Henderson, olvidando momentáneamente el enfrentamiento cuando el instinto de supervivencia se apoderó de él. Los hombres treparon por la orilla rocosa, pero Elizabeth, entorpecida por su embarazo, se movía demasiado lentamente. Yaate la agarró del brazo y la empujó hacia una gran roca mientras el agua se precipitaba hacia ellos. La inundación golpeó con una fuerza impresionante, sumergiendo instantáneamente el lugar donde habían estado. El pony, todavía cargado con su preciada arcilla, relinchó presa del pánico y salió corriendo hacia el asentamiento. Elizabeth se aferró a la roca, con el agua arremolinándose alrededor de su cintura, amenazando con arrastrarla. Yaate se preparó para resistir la corriente, con un brazo alrededor de ella y el otro agarrado a la roca. «Agárrate, fuerte», gritó por encima del rugido. Desde su posición en terreno más elevado, los 3 colonos observaban con horror cómo subía el agua. Henderson, en un momento que más tarde le sorprendería incluso a él mismo, dejó el rifle y comenzó a abrirse camino hacia ellos, utilizando matorrales y rocas para agarrarse. «Tome mi mano, señora Arlow», gritó cuando se atrevió a acercarse lo más posible. Elizabeth extendió la mano, pero la distancia era demasiado grande. El agua tiraba de su falda, impidiéndole moverse sin perder el frágil agarre. «Mi medallón», exclamó de repente, buscando a tientas en su cuello con la mano libre. La foto de Thomas, el medallón de plata, su posesión más preciada, que contenía una pequeña fotografía de su difunto marido, se había soltado. En la lucha, actuando por instinto, lo agarró antes de que se le cayera del cuello, perdiendo el equilibrio en el proceso. Yaate la sujetó con más fuerza por la cintura mientras ella se tambaleaba hacia adelante. Henderson, al ver su angustia, hizo un último esfuerzo desesperado, extendiéndose peligrosamente sobre el agua. Sus dedos se cerraron alrededor de la cadena del medallón justo cuando Elizabeth lo agarraba. Por un momento, estuvieron conectados, el colono y la maestra por el fino hilo de plata. «Tira de ella», gritó Yaate, empujando a Elizabeth hacia los brazos extendidos de Henderson. Con la ayuda de Simpson y Taylor,
lograron arrastrar a Elizabeth a un lugar seguro. Yaate lo siguió, con movimientos en el agua tan seguros y expertos como los de una nutria de río. En la orilla, Elizabeth se derrumbó, agarrándose el vientre con protección, con el medallón aún apretado en el puño. Henderson, empapado y jadeando, miró de ella a Yaate con nuevos ojos. «Podría haberte dejado ir», dijo el ranchero lentamente. «Se habría salvado más fácilmente». Elizabeth asintió, todavía recuperando el aliento. «Eso es lo que he estado tratando de decirte. Él no es tu enemigo». Abrió la palma de la mano, mostrando el medallón de plata. Dentro, había una pequeña foto de Thomas, sonriendo con su traje de gala, tomada justo antes de su boda. Junto a ella, un mechón de cabello oscuro. «Mi marido», dijo simplemente, «y esto», tocó el cabello, «es para nuestro hijo, para que conozca a su padre». La intimidad del momento, ese atisbo de su dolor privado, pareció afectar profundamente a los hombres. Taylor se quitó el sombrero e incluso Simpson apartó la mirada, sintiéndose de repente incómodo por su agresividad anterior. «Henderson», carraspeó, «deberíamos llevarte de vuelta al pueblo, señora Harlow, antes de que haya más agitación». Elizabeth notó con alivio que el rifle seguía en el suelo, donde lo había dejado Henderson. «Sí», asintió ella, aceptando la ayuda de Taylor para levantarse. «Y Yaate viene con nosotros, como mi invitado». Henderson dudó. Luego, asintió secamente, «como tu invitado, pero habrá comentarios, no te equivoques». «Siempre hay comentarios», respondió Elizabeth, acunando su medallón. «Vamos a casa». Su regreso a Juniper Creek causó exactamente el revuelo que Elizabeth había previsto. Las mujeres se reunieron en los porches, los hombres abandonaron su trabajo y los niños se asomaron con los ojos muy abiertos por las ventanas mientras el desaliñado grupo avanzaba por la calle principal del asentamiento. Elizabeth todavía estaba húmeda por el río, flanqueada por Henderson y Taylor, con Yaate caminando tranquilamente a su lado. El sheriff Davis los interceptó antes de que llegaran a la escuela, con la mano apoyada significativamente en su revólver enfundado. «¿Qué demonios está pasando aquí, Henderson?», exigió, con la mirada fija en Yaate. «La señora Harlow está a salvo», respondió Henderson. «La encontramos recogiendo arcilla para reparar la escuela. El Apache la estaba ayudando». El sheriff arqueó las cejas. «¿Ayudando? ¿Así es como llaman ahora a las incursiones y los secuestros?» «No me secuestraron», interrumpió Elizabeth con firmeza. «Fui de buena gana a buscar materiales de construcción adecuados. Yaate sabe dónde están los mejores yacimientos de arcilla». Para entonces, había llegado el alcalde Wilkins, junto con el reverendo Smith y lo que parecía la mitad de la población del asentamiento. El tablón de anuncios de la ciudad, normalmente reservado para anuncios de reuniones y eventos sociales de la iglesia, ahora mostraba un cartel dibujado toscamente: «Desaparecida, S.R.A. Elizabeth Harlow, presuntamente secuestrada por hostiles. Se forman grupos de búsqueda al amanecer». «Quita eso», dijo Elizabeth, señalando el cartel. «Dejé una nota explicando mi ausencia». «En tu nota no decías nada de relacionarte con indios», respondió el alcalde Wilkins, con el rostro enrojecido por la indignación. «¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Del peligro en el que te has puesto? ¿Todo el asentamiento?» Elizabeth enderezó la espalda, protegiéndose instintivamente el vientre con una mano. «He conseguido materiales que garantizarán la supervivencia de nuestra escuela durante generaciones. Yo diría que eso es servir al futuro del asentamiento». Los susurros se extendieron entre la multitud que se había congregado. Elizabeth captó algunos fragmentos. «Simpatizante de los indios, no está bien de la cabeza desde que murió Thomas y ¿qué pasará con su hijo nonato?». El sheriff Davis dio un paso al frente. «Yo me haré cargo del prisionero». «No es un prisionero», dijo Elizabeth con dureza. «Es mi invitado y no ha hecho nada malo». «¿Nada malo?». La señora Henderson se abrió paso entre la multitud. «Díselo a las familias que han perdido a sus seres queridos en las incursiones apaches. Díselo a las madres a las que les han robado a sus hijos». Yaate permaneció en silencio, con el rostro impasible,
aunque Elizabeth podía sentir la tensión en su postura. Este hombre nunca ha hecho daño a ningún colono, insistió. Ella valora el conocimiento y el aprendizaje. Me ayudó cuando lo necesité. ¿Y qué te pidió a cambio?, gritó alguien entre la multitud. ¿Qué trato hiciste con él, señora Harlow? La insinuación de la pregunta hizo que Elizabeth se sonrojara. Antes de que pudiera responder, Henderson intervino inesperadamente. Ya basta, ladró. La señora Harlow casi se ahoga al traer materiales para la escuela. Este apache podría haberla dejado morir. No lo hizo. Un murmullo de sorpresa recorrió a los espectadores. La antipatía de Henderson hacia los apaches era bien conocida. El alcalde Wilkins carraspeó. Sea como fuere, tenemos procedimientos. El indio no puede quedarse en el asentamiento. Entonces yo tampoco, declaró Elizabeth, sorprendiéndose incluso a sí misma con el ultimátum. Si Juniper Creek rechaza a quienes nos ayudan, quizá no sea la comunidad que yo creía. El rostro del alcalde se sonrojó aún más. Escucha, señora Harlow, tienes responsabilidades con los niños, con esta comunidad que te acogió tras la muerte de tu marido, y me tomo esas responsabilidades muy en serio, respondió Elizabeth, tan en serio como para buscar mejores materiales para la escuela de nuestros hijos, lo suficientemente en serio como para aprender de quienes conocen esta tierra mejor que nosotros. El reverendo Smith dio un paso al frente, con actitud conciliadora. Quizá deberíamos discutir este asunto en privado, con la mente más fría. No hay nada que discutir, insistió el sheriff Davis. La ley es clara, no se permite a los indios pasar la noche en el asentamiento. Entonces solicito hasta el atardecer, dijo Elizabeth, tiempo suficiente para mostrar al comité de construcción la arcilla que hemos traído y cómo prepararla adecuadamente. El sheriff miró al alcalde Wilkins, quien asintió a regañadientes. Hasta el atardecer, luego se marcha, y permanecerá bajo mi vigilancia en todo momento, añadió Davis. Mientras la multitud se dispersaba lentamente, Elizabeth sintió el peso de las miradas de desaprobación. Varias madres acercaron a sus hijos al pasar, como si la presencia de Yaate pudiera contaminarlos de alguna manera. Sin embargo, la señora Cooper se acercó directamente a Elizabeth. Billy dice que tu amiga Apache cuenta buenas historias, le dijo en voz baja. Dice que no son muy diferentes de las de tus libros. Elizabeth asintió con gratitud. No son tan diferentes. Más tarde, en la escuela dañada, Elizabeth demostró cómo mezclar la arcilla roja con fibras de yuca, tal y como le había enseñado. Yaate, el comité de construcción, formado por 3 hombres designados por el alcalde, observaba con escepticismo. Los apaches han construido con esta arcilla durante siglos, explicó. Sus estructuras resisten décadas de tormentas. ¿Así que ahora vamos a seguir los consejos de unos salvajes para construir?, preguntó Michel, el carpintero del asentamiento. Yaate, que había estado observando en silencio, habló por primera vez desde su regreso. Vuestras paredes se derrumbaron por la arena, no por la arcilla. No hay aglutinante. Mirad. Cogió un puñado de adobe desmoronado de la pared de la escuela y luego una muestra de la arcilla roja que habían traído. Aplastó ambos en las palmas de las manos y mostró cómo uno se desintegraba mientras el otro mantenía su forma. A pesar de sí mismos, los hombres quedaron impresionados por la demostración práctica. Michel examinó la arcilla más de cerca a regañadientes. Supongo que tiene algo, admitió. Podría ahorrarnos tener que reconstruir todo la próxima primavera. Al acercarse el atardecer, el sheriff Davis apareció en la puerta de la escuela. Se acabó el tiempo, señora Harlow. Elizabeth acompañó a Yaate hasta el extremo este del asentamiento, consciente de las miradas curiosas que los observaban desde las ventanas y puertas. Los materiales de la escuela habían sido descargados, su propósito había cumplido, pero ella sentía una extraña renuencia a verlo partir. ¿Volverás?, le preguntó en voz baja, repitiendo la pregunta de su primer encuentro. Yaate miró hacia el asentamiento y luego a ella. Para contar historias, respondió simplemente, pero muchos aquí no quieren escucharlas. Algunos sí, insistió Elizabeth, y con el tiempo habrá más. Cuando él se dio la vuelta para marcharse, ella añadió, gracias.
por todo. Yaate se detuvo, metió la mano en la bolsa y le entregó una pequeña cantidad de hierbas secas. Para dormir, dijo, sueños con tu hijo, no con aguas turbulentas. Elizabeth lo vio desaparecer en la penumbra del atardecer, anticipando ya las batallas que le esperaban, no con los apaches, sino con los prejuicios y el miedo que se habían arraigado tan profundamente en Juniper Creek. Esa noche, mientras se preparaba para acostarse, una pequeña piedra golpeó su ventana. Afuera estaba Billy Cooper con varios otros niños. ¿Volverá mañana tu amigo indio a contarnos cuentos?, preguntó. Espero que sí, respondió Elizabeth, con una semilla de determinación germinando en su interior. De verdad lo espero. 3 días después del regreso de Elizabeth a Juniper Creek, las reparaciones de la escuela apenas habían comenzado. A pesar del compromiso público del alcalde Wilkins con el proyecto, los hombres que se habían ofrecido como voluntarios de repente estaban demasiado ocupados con la siembra de primavera, la reparación de vallas o una docena de otras tareas que no podían esperar. Es un mensaje, murmuró Elizabeth para sí misma mientras luchaba por mezclar un pequeño lote de arcilla roja sola en la escuela esa noche. Dejarán que el edificio se derrumbe antes que utilizar los conocimientos que les ha transmitido un apache. Leer dolía mucho la espalda por el esfuerzo de remover la espesa mezcla con una paleta de madera. La preparación adecuada requería proporciones específicas de arcilla, agua y fibra de yuca, todo lo cual Yaate le había explicado cuidadosamente, pero que resultaba difícil de ejecutar sola, especialmente en su estado. A pesar de la advertencia del sheriff, Yaate había regresado a la noche siguiente para contar cuentos, entrando silenciosamente por la ventana trasera. Solo habían asistido 5 niños, Billy Cooper, Sarah Jenkins y otros 3 cuyos padres no sabían o no les importaba la desaprobación del asentamiento. La velada había sido mágica, con Yaate contando un cuento apache sobre el coyote, que robó el fuego a los seres del fuego para llevar el calor al mundo. Los niños habían escuchado con atención, olvidando su miedo inicial al comparar su historia con el mito griego de Prometeo que Elizabeth les había leído anteriormente. Pero esa noche, ni siquiera Yaate había aparecido. La escuela estaba vacía y parcialmente destrozada, un triste testimonio del poder de los prejuicios. Elizabeth hizo una pausa en su trabajo y se secó el sudor de la frente. Esto es una tontería, dijo en voz alta, mirando la escasa cantidad de arcilla preparada. A este ritmo, tardaría meses en mezclar la cantidad necesaria para las reparaciones. Un suave ruido en la puerta la hizo volverse. Para su sorpresa, la señora Cooper estaba allí, con un chal envuelto alrededor de los hombros para protegerse del frío de la noche. Billy dijo que estabas trabajando sola, dijo la mujer, entrando con vacilación. Pensé que tal vez, bueno, muchas manos aligeran el trabajo. Antes de que Elizabeth pudiera responder, apareció otra figura, la señora Jenkins, la madre de Sarah, que llevaba una cesta cubierta. He traído pan de maíz y conservas, dijo. El trabajo abre el apetito. Elizabeth parpadeó para contener las lágrimas. Gracias, a las 2, mientras las mujeres se arremangaban y se unían a Elizabeth en la artesa, una tercera llegada las hizo quedarse paralizadas. En la puerta estaba Yaate, pero no estaba solo. Lo acompañaban 3 mujeres apaches, cada una con fardos de lo que parecían fibras de yuca secas. Son mejores fibras, explicó Yaate con sencillez. Las mujeres saben cómo prepararlas mejor. Las señoras Cooper y Jenkins intercambiaron miradas. Elizabeth con una sonrisa irónica, pensando en las diversas crisis que habían superado durante el último año. A su alrededor, varios ancianos de ambas comunidades habían comenzado a señalar las constelaciones a un público infantil embelesado. Un abuelo apache trazaba el recorrido de las estrellas que formaban lo que los colonos llamaban la Osa Mayor, explicando cómo su pueblo veía esas mismas estrellas como un oso celeste. Billy Cooper, que ahora tenía 11 años y cada vez se sentía más seguro en su papel de puente cultural, mostraba a los niños más pequeños un rudimentario mapa estelar que había creado bajo la guía de Yaate.
El pergamino mostraba los nombres apaches y occidentales de las principales constelaciones, un mapa literal de su cielo compartido. Las historias están escritas en las estrellas, explicó Yaate a los niños. Diferentes palabras, las mismas luces que nos guían a casa. Elizabeth observaba cómo Aurora se removía en su sueño, con sus pequeños dedos aferrados al amuleto de cuentas que Nisoni le había hecho para su cumpleaños. La niña había recibido regalos de ambas comunidades ese día, una pequeña mecedora, del carpintero, mocasines de la abuela de Keella, una muñeca de trapo de la señora Cooper y una manta de piel de conejo de la esposa de Neil Chee. Ella pertenece a ambos mundos, murmuró Elizabeth. Pertenece a sí misma, corrigió Yaate con delicadeza, pero lleva a ambos mundos consigo. A medida que avanzaba la noche, Henderson pidió atención. En el último año, se había convertido en un inesperado defensor de la cooperación, ya que su carácter práctico le había permitido reconocer las ventajas de compartir conocimientos y recursos. Hace un año, muchos de nosotros no hubiéramos creído posible esta reunión, dijo, y su voz resonó en el círculo, ahora en silencio. Pero aquí estamos, de pie o sentados, añadió con una rara sonrisa, bajo las mismas estrellas, que contemplaban nuestros antepasados, compartiendo la misma tierra que ellos recorrieron. Quizá ellos tenían razón antes de que nosotros olvidáramos cómo escucharnos unos a otros. Murmullos de asentimiento surgieron tanto entre los colonos como entre los apaches. En honor a esta noche y mirando hacia nuestro futuro, continuó Henderson, hemos preparado algo especial. A su señal, varios jóvenes de ambas comunidades dieron un paso al frente. Juntos, descubrieron un gran cartel de madera, recién pintado y montado en unos postes resistentes, listo para ser instalado. Asentamiento y pozo comercial de Juniper Creek. Bienvenidos todos los viajeros pacíficos. La simple adición de I. Pozo comercial y el mensaje de bienvenida representaban un profundo cambio en la identidad del asentamiento, que pasaba de ser un puesto avanzado, aislado a una comunidad intencional comprometida con el mundo exterior. Mientras los aplausos y las exclamaciones de agradecimiento se alzaban entre los reunidos, Aurora se despertó, se puso de pie, apoyándose en el hombro de Elizabeth, y dio un paso vacilante hacia el centro del círculo. Le siguió otro paso, y luego otro, sus primeros pasos independientes, presenciados por toda la comunidad. Se hizo el silencio mientras la pequeña avanzaba con determinación, alejándose de su madre, hacia el espacio entre los colonos y las familias apaches. Durante un momento, se quedó sola, en equilibrio entre dos mundos, y luego rió con alegría por su logro. Desde ambos lados, se extendieron manos para sostenerla, guiarla y darle la bienvenida al círculo de luz bajo las antiguas estrellas que la observaban. Habían pasado 10 veranos desde que una maestra embarazada vio por primera vez a un explorador apache escuchando desde las sombras de la puerta de su aula. Juniper Creek había pasado de ser un puesto fronterizo en dificultades a una próspera comunidad conocida en todo el territorio por la inusual armonía que reinaba entre los colonos y los pueblos nativos. La escuela, que en su día fue una sencilla construcción de adobe en peligro de derrumbe, era ahora el corazón de un extenso centro cultural. Sus muros originales, en los que aún se podía ver la rica arcilla roja, se habían ampliado 3 veces para adaptarse al crecimiento del asentamiento. Junto a ella se encontraba un puesto comercial, una pequeña clínica médica donde el Dr. Wilson y Nisoni ejercían sus artes curativas, y un espacio de reunión comunitario construido al estilo circular de las estructuras tradicionales apaches. Elizabeth estaba sentada en los escalones de la escuela, bajo la luz dorada de la tarde, con un libro manuscrito abierto en su regazo. A sus 42 años, su rostro había adquirido las finas líneas que delataban los años bajo el sol del desierto, pero sus ojos seguían brillando con la misma determinación y curiosidad que la habían llevado al oeste cuando era una joven novia. ¿Ya está terminado?, preguntó Yaate, sentándose a su lado en los escalones. Los años habían plateado su cabello, pero sus movimientos conservaban la fluida elegancia del explorador que había sido en otro tiempo. Ahora era embajador cultural y maestro,
y dividía su tiempo entre el asentamiento y las tierras tradicionales de su pueblo en los cañones orientales. Las ilustraciones finales están terminadas, confirmó Elizabeth, pasando con cuidado las páginas llenas de historias y dibujos. Historias de dos pueblos, decía la portada escrita a mano, con Elizabeth Arlo y Yaa-Tee como coautores. El libro era el resultado de años de trabajo colaborativo, una colección de relatos paralelos de las tradiciones apache y occidental, que mostraban los hilos comunes de la experiencia humana que atravesaban narrativas aparentemente diferentes, héroes y embaucadores, mitos de la creación y cuentos con moraleja, todos cuidadosamente transcritos e ilustrados para preservar las tradiciones orales de los apaches junto con las historias clásicas occidentales. El gobernador territorial ha aceptado financiar su impresión, continuó Elizabeth. Se distribuirán ejemplares a todas las escuelas del territorio de Arizona. Yaa-Tee pasó los dedos por una ilustración que había dibujado, el coyote robando el fuego, representado al estilo tradicional apache. Palabras en papel, musitó. Sigue siendo extraño pensar que nuestras historias viajarán a lugares que nunca veremos. Madre, Yaa-Tee. La llamada llegó desde el otro lado de la plaza del asentamiento mientras Aurora Arlow corría hacia ellos, con su oscuro cabello ondeando detrás de ella. A sus 11 años, se movía con la energía ilimitada de la juventud, sintiéndose igual de cómoda en el mundo de los colonos que en el de los apaches. Detrás de ella caminaba Billy Cooper, ahora un joven de 21 años. Tras completar su educación en la escuela de Juniper Creek, había viajado al este para asistir a la universidad en Boston, el primero de su asentamiento en cursar estudios superiores. Su regreso este verano había sido motivo de celebración. Billy me ha estado enseñando más latín, anunció Aurora sin aliento al llegar junto a ellos, y yo le he estado enseñando canciones apaches para contar. Se le dan fatal. Mi lengua no está hecha para tanta elocuencia, admitió Billy con una sonrisa bonachona. Me quedaré con las lenguas muertas, que no te contestan cuando las pronuncias mal. Elizabeth sintió una oleada de orgullo al verlos juntos, el fruto de todo por lo que había trabajado. Aurora había crecido sin cuestionar nunca que el conocimiento podía fluir en ambas direcciones, que la sabiduría no pertenecía a una sola cultura. El carro de suministros trajo correo, continuó Aurora, mostrando varios sobres. Hay uno del Instituto Smithsonian para ustedes dos. Elizabeth y Yaa-Tee intercambiaron miradas de sorpresa. El invierno anterior, habían acogido a un etnógrafo que había mostrado gran interés en su programa de intercambio cultural. La carta, escrita en un impresionante papel con membrete, contenía una invitación para que visitaran Washington Calle y compartieran sus experiencias en la construcción del entendimiento intercultural. Vuestro trabajo en Juniper Creek representa un modelo que podría servir de base para la política india en todos los territorios occidentales, decía la carta. Washington, dijo Yaa-Tee, probando la palabra. Muchos días de viaje, una oportunidad para que nos escuchen. ¿Quiénes toman las decisiones que afectan a nuestros pueblos?, señaló Elizabeth, consciente de la importancia que tenía la invitación, más allá del honor que suponía. Mientras comentaban la inesperada oportunidad, otras figuras conocidas aparecieron en la plaza del asentamiento. Henderson, que cumplía su segundo mandato como alcalde, caminaba con Neil Chee, ambos absortos en una conversación sobre los planes para ampliar el puesto comercial. La señora Cooper dirigía a un grupo de mujeres, tanto colonas como apaches, que se preparaban para la celebración del solsticio de verano. Cerca del pozo comunitario, que ella, ahora una joven mujer, enseñaba a leer a un grupo de niños de ambas culturas, se había convertido en la ayudante de Elizabeth y demostraba un talento natural para la enseñanza que trascendía sus propias experiencias difíciles. Mira lo que hemos construido, dijo Elizabeth en voz baja, contemplando la escena. No solo estructuras de adobe y madera, sino algo mucho más duradero. Yaa-Tee asintió con la cabeza, siguiendo su mirada. El verdadero hogar está hecho de personas. Eso es lo que hemos construido bien. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte occidental, proyectando largas sombras sobre el asentamiento,
Aurora abrió el libro que estaba en el regazo de su madre y recorrió con los dedos las palabras y las imágenes cuidadosamente escritas. Cuando sea mayor, dijo con la certeza de la juventud, llevaré este libro aún más lejos. Hay otros pueblos, otras historias con las que conectar. Elizabeth miró a Yaate y vio en sus ojos el mismo pensamiento que se le había ocurrido a ella, que quizás su mayor legado se encontraba a su lado, encarnado en esta niña nacida entre dos mundos que no veía divisiones, sino posibilidades. Sonó la campana de la escuela, llamando a la comunidad a la cena. Mientras se levantaban para unirse a la reunión, Elizabeth se detuvo un momento y miró hacia el edificio donde todo había comenzado, donde una maestra embarazada había leído cuentos a niños analfabetos, sin saber que un explorador apache escuchaba desde las sombras, con el corazón abierto al poder de sus palabras. Comenzó con cuentos, dijo, y con cuentos continúa. Yaate le puso la mano brevemente en el hombro, un gesto de compañerismo que no necesitaba traducción. Las mejores historias nunca terminan, respondió él. Simplemente, encuentran nuevas voces que las transmiten. Juntos se dirigieron hacia la comunidad que los esperaba, con el libro manuscrito bien guardado bajo el brazo de Elizabeth, un puente entre mundos, construido historia a historia,